Hermanos, qué bendición estar juntos nuevamente. Que el Señor bendiga a cada uno de los que está viendo este video. Si tiene su Biblia junto con usted, le voy a pedir que rápidamente vaya a la carta de Primera de Pedro. Porque vamos a continuar con nuestra exposición de Primera de Pedro, capítulo 1. Hermanos, estamos en un tiempo que, a pesar de que es difícil porque no nos podemos ver, es hermoso. Porque el Señor, como dice Pedro, a través del fuego de las pruebas, está probando la calidad de nuestra fe. Y muchos de nosotros estamos siendo puestos en el fuego y duele y quema y molesta y no es agradable, pero ciertamente es para la gloria de Dios y para nuestro beneficio. Así que yo le agradezco mucho a Dios por el tiempo en el que estamos. Yo sé que pronto vamos a estar juntos, hermanos. Pronto nos vamos a poder ver cara a cara, poder tomar de las manos, abrazar y disfrutar de adorar a Dios juntos. Pero mientras tanto, esperamos en Dios y confiamos en su protección y confiamos en su mano soberana. Así que vamos a lo que nos compete hoy. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17 al 21. Ahí es donde vamos a estar morando hoy. Y si lo tiene, vamos a dar lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Dice así la palabra del Señor. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. Oremos. Padre Celestial, te agradezco mucho por ser bueno con nosotros, por ser amoroso con nosotros, Dios, por tener tanta gracia hacia un pueblo tan pecador. Yo te pido que nos bendigas en esta instancia, Señor, y que nos hables con poder y con tu autoridad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vivimos en un tiempo, hermanos, muy bendecido. Contamos con cosas que antiguamente quizás las generaciones anteriores nunca se hubiesen imaginado que existían o que llegarían a existir. Una de esas cosas es el hecho de que nosotros podemos verificar nuestra conexión sanguínea con otra persona a través de un examen de ADN, ¿cierto? Usted puede descubrir si tal o cual persona es el padre de su hijo o de su hija a través de un examen que se hace por medio de la sangre. Y es porque la sangre contiene una información, lo que le llaman información genética, el ADN, que da evidencia acerca del vínculo que hay entre dos personas. Por ejemplo, Santiago y yo compartimos el mismo ADN, compartimos la misma información genética. Quizás no la misma, pero hay suficiente evidencia que vincula a Santiago conmigo y lo vincula de esta manera. Yo soy su padre y la evidencia está en la sangre de él, en su ADN. Entonces hoy podemos verificar esas cosas y existen. Ahora, en el reino de Dios también existe una forma de verificar y de evidenciar nuestra conexión con Dios. ¿Okay? No es a través de un examen de ADN, sino que es a través de algo distinto. Es a través de nuestra conducta. La conducta es el ADN de los hijos de Dios. ¿Okay? La conducta piadosa es el ADN de los hijos de Dios. De acuerdo a la conducta que ellos muestran, dan evidencia si es que acaso son o no son hijos de Dios. ¿Está conmigo? Ok. Esa pregunta es muy tonta porque no me puede responder usted. Pero a través de cierta evidencia, nosotros, así como el ADN evidencia la conexión sanguínea con una persona, la conducta es lo que evidencia nuestra conexión con Dios.
de esto quiero hablar hoy, hermanos. Vea, hemos venido hablando acerca de la esperanza viva que proviene de la salvación, ¿cierto? Pedro le está escribiendo a un grupo de hermanos que están sufriendo persecución y por lo tanto ellos necesitan ser animados. Y Pedro los anima de la siguiente forma. Pedro les dice, hermanos queridos, no se preocupen, porque aunque ustedes son despreciados por esta patria suya, por causa de su amor por Cristo, aunque ustedes ya no participan en los pecados y en las idolatrías, ustedes son despreciados por esta gente, pero no se preocupen. ¿Por qué? Porque Dios les salvó a ustedes, primero que todo. Dios les salvó a ustedes. Ahora, esa salvación produce en ustedes una esperanza viva. Y esta esperanza consiste en varias cosas. Consiste en que Dios les tiene preparada una mejor casa, una mejor tierra, una mejor nación en el cielo. Pero también que ustedes pueden tener gozo en medio de las pruebas, pero también que ustedes pueden tener certeza de todas las promesas que Dios les ha dado. ¿Por qué? Porque están escritas en el Antiguo Testamento, están ahí para ustedes, entonces son firmes. Y la semana pasada vimos que esta esperanza viva produce en nosotros, o debemos aplicarla, ¿cierto? Debemos aprender a cómo vivirla, cómo ponerle cuerpo a esta esperanza. Todo este conocimiento, a todas estas bendiciones que vienen a nosotros por medio de la salvación, nosotros debemos aprender a cómo vivirlas, llevarlas a la práctica. La semana pasada vimos que era por medio de la mente, ¿cierto? A través de un pensamiento santificado. Que el Señor no solamente viene por nuestra alma, por nuestro cuerpo, pero sino también por nuestra mente. Ok. Hoy el Señor nos quiere mostrar otra forma de aplicar la esperanza viva a nuestra vida, valga la redundancia. Otra forma de demostrar que la esperanza viva mora en nosotros. ¿Sí? Y eso es a través de nuestra conducta, a través de nuestra forma de vivir. ¿Cuál es el ADN de los hijos de Dios? Es la conducta. Y es necesario, hermanos queridos, que nosotros demostremos ¿a quién pertenecemos? ¿Quién es nuestro Padre? Por medio de la conducta correcta. ¿Ok? Vamos a ver esto inmediatamente en el versículo 17. En el versículo 17 dice lo siguiente: si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, ok, él lo que está diciendo es, si ustedes dicen que son hijos de Dios, básicamente, si ustedes invocan por Padre a Dios, ustedes dicen que Dios es su Padre, ok, entonces ¿qué? Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Es decir, a ver, hermanos, ok, está bien todo esto, tenemos esperanza viva en Dios. Ustedes tienen la esperanza viva en Él porque han sido salvados por Dios. Ahora, ok, ¿usted dice que tiene esperanza viva? ¿Usted se siente identificado con todo lo que yo he dicho en el capítulo 1? En los primeros versículos, ¿se siente identificado con lo que le estoy diciendo? Entonces, si usted dice que Dios es su Padre, condúzcase con temor. Demuéstrelo con sus acciones, demuéstrelo con sus obras, demuéstrelo con su forma de actuar. No solo su forma de pensar, sino que su forma de actuar. Pero Pedro parte con el pensamiento, ¿cierto? La semana pasada vimos el pensamiento. ¿Por qué? Porque del pensamiento vienen las acciones, ¿cierto? Primero pensamos, después hacemos. Muchas personas no, muchas personas actúan sin pensar, pero sabemos por la experiencia de que actuar sin pensar es una mala idea, ¿cierto? Entonces, hermanos, la conducta de los santos es lo que refleja su vínculo con Dios, su conducta temerosa, como dice Pedro, una conducta temerosa. ¿A qué se refiere Pedro con una conducta temerosa? La palabra que Pedro usa para decirnos una conducta temerosa o conducirse con temor, la palabra temor es phobos en el griego, ¿ok? Phobos, de esa palabra, no sé si le suena parecida a alguna otra palabra en español, pero de ahí viene la palabra fobia, ¿cierto? Fobia, que es en español es un miedo irracional a algo. Por ejemplo, mi madre le tiene fobia a las ratas, y no es la única, muchas personas. Hay gente que le tiene fobia irracional a las gallinas, tiene fobia a las ratas, tiene fobia a las alturas, otra que tiene fobia a estar encerrados, se llama claustrofobia. ¿Okay? Entonces, es un miedo, literalmente. Pedro nos dice, tengan miedo,
Condúzcanse con cierto grado de miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a Dios. ¿Por qué miedo a Dios? Y el Señor Jesús nos lo dice. En uno de los evangelios Jesús dice, hey, no le tengan miedo a aquellos que puedan destruir su cuerpo. No le tengan miedo a las mafias, no le tengan miedo a los narcotraficantes, no le tengan miedo a los delincuentes, no le tengan miedo a los políticos, no le tengan miedo a su vecino, no le tengan miedo a su suegra, no le tengan miedo a su esposa, no le tengan miedo a su esposo. Si hay alguien a quien usted le debe tener miedo es a Dios. ¿Por qué? Porque toda esta gente puede destruir su cuerpo, pero no pueden destruir su alma. El Señor Jesús dice, tengan miedo a Dios, porque Dios, además de destruir su cuerpo, Él puede destruir su alma en el infierno. Hermanos, el infierno es real. El infierno es una realidad. Y nosotros debemos creerla porque está en la Biblia, y no solamente creerla, sino que predicarla. ¿Predicar qué? Que hay salvación por medio de Cristo Jesús. ¿Pero salvación de qué? Del infierno, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios es justo y la paga del pecado es muerte. Muerte espiritual, hermanos. Entonces, si somos hijos de Dios, debemos caminar con un temor reverente delante de Dios. Mucha gente dice, no, este temor significa respeto. Este temor quiere decir respeto. No es realmente miedo. No, hermanos, no. La Biblia dice miedo, fobia, literalmente. Debemos caminar con respeto a Dios, pero también con miedo. ¿Sabe con qué otra forma de miedo debemos tener? Miedo de nosotros mismos, hermanos. No solamente de Dios, sino que también de nosotros mismos. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros somos nuestro peor enemigo. A quienes nos traicionamos peor somos nosotros. Usted debe vivir desconfiando de su propia carne, hermanos. Hermanos, yo tengo pánico de fallarle al Señor. Y le fallo muy seguido. Pero vivo con el constante miedo de tropezar y de ofender y blasfemar su nombre. Y de ensuciar su nombre. Ahora, hermanos, yo sé que el Señor sostiene mi vida, yo lo sé. Y usted debe saber que el Señor sostiene su vida. Debemos saber que Cristo sostiene nuestra vida. Él nos sostendrá. Pero, hermanos, debemos saber que somos carne, somos polvo. Y poner nuestra confianza en nosotros es un error. Por eso debemos conducirnos con miedo, con reservas. No confío en ti, Gonzalo. El otro día veía un tweet, un mensaje que puso un muchacho que todo el mundo dice que es cristiano. Yo no creo. Escribió, te amo, quiero lo mejor para ti, eres maravilloso, etc. Y puso abajo, entre paréntesis, repetir esto todos los días frente al espejo. Suave. ¿What? Todos los días frente al espejo me tengo que mirar al espejo y decirme, me amo, soy hermoso, soy perfecto. No, hermano, la Biblia dice que nosotros somos polvo. No somos perfectos, somos propensos a caer y debemos poner nuestra confianza solo en Él si queremos caminar un camino de fe verdadero. Ya basta, hermanos, de poner nuestra fe en nuestra propia fuerza, de poner nuestra fe en las personas. Conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. O sea, mientras ustedes estén en la tierra, tengan temor. ¿Temor de quién? Temor de Dios, temor de ustedes. Porque Dios puede destruir su alma. Pero también de ustedes, porque ustedes no son dignos de confianza. El Salmo 103 dice, tú, Señor, ¿te acuerdas que somos polvo? Tú te acuerdas que somos polvo, por eso tienes misericordia de nosotros. ¿Sabe cuál es el problema? Que nosotros no nos acordamos que somos polvo. El Señor sí se acuerda que somos polvos, por eso Él no se sorprende cuando nosotros tropezamos. Pero a nosotros se nos olvida, pensamos que somos geniales, pensamos que somos cool, pensamos que somos grandes personas. Por eso cuando tropezamos, decimos, no entiendo cómo fui capaz de hacer eso. Claro que fuiste capaz de hacer eso. Y si no fuera por la gracia de Dios, habrías hecho algo peor. Conducíos con temor. Hermanos, vea, mi intención en este sermón, yo sé que está empezando a sonar un poco palo, un poco fatal. No, hermanos, mi intención es que nos examinemos
examinemos nuestra conducta. Examinemos nuestra conducta y que si es necesario, nos arrepintamos. Si al examinar nuestra conducta nos damos cuenta de que no estamos caminando como si fuéramos hijos de Dios, entonces nos arrepintamos y comencemos un nuevo caminar en nuestra vida. Este sermón debe estar lleno de esperanza para usted, porque hay una nueva oportunidad. Entonces Pedro nos dice, hey, si ustedes dicen ser quienes son, entonces deben actuar como tal. ¿Qué me diría usted, hermano, si yo le dijera que yo soy vegetariano? Y yo le digo, mire, yo soy vegetariano, este es mi estilo de vida alimenticio, yo soy vegetariano. Ok, y usted un día me invita a comer y usted me prepara una ensalada especial para mí, pero todos los demás están comiendo carne. Y yo en lugar de comer la ensalada me pongo a comer carne. Y usted me va a preguntar, obviamente, oiga, pero usted no dijo que era vegetariano. Sí, yo soy vegetariano, pero yo soy vegetariano a mi manera. Yo soy un vegetariano que come carne. Suave un toque, usted me va a decir, suave. No. Usted no es vegetariano. Y yo le voy a decir, pero qué intolerante es usted. ¿Cómo usted me va a decir la forma en que yo debo ser vegetariano? Yo soy un vegetariano que come carne. No. Usted no es vegetariano. Usted inventó una nueva cosa rara con tal de justificarse y decirle al mundo que usted es vegetariano, pero en el fondo usted no lo es. ¿Por qué? Porque la forma de actuar suya no da evidencia de lo que usted dice ser. Usted debe respaldar lo que usted dice que es con sus actos. Esto es lo que Pedro nos está diciendo. No existen los vegetarianos que comen carne, tampoco existen los cristianos carnales. No existen. No existen los hijos de Dios sin temor de Dios. No existen. Por eso, hermanos, quiero que nos examinemos. ¿Cómo es su conducta? ¿Refleja temor de Dios? ¿Está usted viviendo en un estilo de vida que cualquier otro impío se sentiría cómodo? ¿Cualquier persona que no cree en Dios se sentiría cómodo con el estilo de vida que usted lleva? Si es así, entonces yo creo que debería considerar nuevamente si usted puede o debe llamarse cristiano a sí mismo, hijo de Dios. Pedro nos dice, si invocan a Dios por Padre, entonces condúzcanse como hijos de Dios. ¿Cómo? Con temor. Santiago. ¿Por qué? ¿Por qué debemos conducirnos con temor entonces? ¿Por qué debemos caminar con temor a Dios y con temor de nosotros mismos? El versículo 18 nos dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿Por qué debemos conducirnos con temor de Dios, hermanos? Porque el Señor nos rescató, porque Él nos salvó, porque Él tuvo misericordia de nosotros y nos sacó de nuestra vana manera de vivir. Recordemos el contexto en donde estábamos. Pedro se está dirigiendo a un grupo de hermanos que participaba en toda clase de pecados, en toda clase de idolatrías, y el Señor los sacó a este grupo de hermanos de esta manera de vivir pecaminosa. Los rescató porque ellos iban caminando hacia el infierno. Usted iba caminando hacia el infierno, hermano. Usted iba caminando directo hacia el guindo. Y el Señor lo rescató, lo salvó. Pero ¿cómo lo salvó? La Biblia nos dice que nos salvó no con cosas corruptibles. Él pagó un precio por nosotros, pero ese precio no se pagó con oro ni plata, con cosas corruptibles, como dice el apóstol Pedro. Dios nos rescató, pagó un rescate por nosotros. Él pagó un precio por nosotros, pagó un precio por usted, pagó un precio por mí, y ese precio no corresponde al precio de oro y plata, cosas que son corruptibles. Hermanos, esto es fuerte, porque el oro y la plata en esta tierra son cosas importantes, son cosas valiosas, pero la Biblia nos dice en Apocalipsis que la Nueva Jerusalén tiene calles de oro. Tiene calles de oro, hermanos. Vea, en la Nueva Jerusalén el oro no vale nada. No vale nada. ¿Por qué? Porque lo usan como pavimento.
Dios usa el oro como pavimento, como esa cosa que nosotros ponemos en la calle para que pasen los autos por encima y le pasen por encima y lo pisoteamos y caminamos sobre él y no tenemos ninguna consideración. Dígame, hermanos, ¿acaso usted piensa en el pavimento todo el tiempo? ¿Acaso usted dice, oh, qué hermoso pavimento por el cual estoy caminando? No, hermano, en la Nueva Jerusalén el pavimento es reemplazado por oro. Eso significa que el oro no es el centro de atención. Usted no piensa en el pavimento cuando camina, usted simplemente camina. En la Nueva Jerusalén, usted y yo no vamos a estar pensando en el oro, cosa corruptible, cosa que sirve para construir calles. No, el Señor no nos rescató con oro, no nos rescató con plata, no nos rescató con piedras preciosas. ¿Con qué nos rescató? El versículo 19 nos dice, con la sangre preciosa de Jesucristo. Él nos rescató con la sangre preciosa de su Hijo amado, Jesucristo. La sangre de Cristo nos rescató. Cristo entregó su sangre en favor suyo y en favor mío. Por esa razón debemos caminar con temor al pecado. Por esa razón debemos caminar con temor a Dios. Porque cuando vemos a la cruz, cuando miramos a Cristo padeciendo los dolores de la cruz, entendemos cuánto Dios odia el pecado. Porque Cristo cargó el pecado suyo y mío, y el pecado de toda su iglesia. Y así trata Dios al pecado y al pecador. Así debemos ser tratados nosotros. Ese es el odio que Dios siente hacia el pecado. Por eso debemos tener temor cuando pecamos. Por eso debemos tener temor de Dios. Porque Dios es serio contra el pecado. ¿Dónde vemos esa seriedad? En el hecho de que Cristo tuvo que derramar su sangre preciosa para que la justicia fuera satisfecha. Dios no juega, hermanos, y nosotros no debemos jugar con el pecado. Debemos caminar temerosamente por eso, porque Cristo derramó su sangre. Imagínese que usted no es tico y viene por primera vez a Costa Rica y va al río Tárcoles con su familia. ¿Okay? Y de repente en el río Tárcoles a usted le da ganas de meterse. Supongamos que el río Tárcoles está limpio. Usted se mete al río Tárcoles sin saber que está infestado de cocodrilos. Y de repente usted se mete al río Tárcoles y empieza a nadar y a hacer sus gracias. Y de repente usted no se da cuenta y por ahí viene un bicho, viene un cocodrilo y lo acecha y viene rápidamente a devorárselo. Y no se da cuenta usted y de repente usted ve a su papá que viene corriendo y salta por encima de usted y agarra al cocodrilo y eso es un desastre, hermano, es un desastre, una tragedia. Su papá pelea contra el cocodrilo, de repente usted queda inconsciente y se despierta a la orilla del río Tárcoles. Y ahí está su papá, herido, le falta un brazo y está sangrando, inconsciente también. Imagínese este escenario, hermano, que usted se despierta y dice, oh, mi padre arriesgó su vida por salvarme. Perdió un brazo, está sangrando. Oh, gracias, papá. Hace calor, me voy a ir a meter de vuelta al río. No, hermano, no. A veces nosotros tenemos esa actitud con el pecado. Contemplamos a la cruz de Cristo, miramos a Cristo crucificado, derramando su sangre. ¿Y qué decimos? No importa. Dios perdona. Así que me voy a ir a sumergir en mi pecado una vez más. Hermano, no. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Tiene usted miedo de pecar? ¿Tiene usted miedo de fallarle a Dios? ¿Tiene temor? ¿Usted tiene fobia al pecado? ¿Le tiene fobia al hecho de blasfemar el nombre de Cristo? ¿Le tiene terror a la simple idea de negar al Señor con sus obras? Si no es así, si usted no siente terror, asco, disgusto, rechazo, miedo al pecado, si usted no tiene esos sentimientos, entonces, hermano, probablemente usted no debería decir que usted es un hijo de Dios. No debería. Esto es lo que Pedro nos está diciendo, no lo estoy diciendo yo. Yo simplemente estoy exponiendo lo que Pedro dice. Y Pedro dice que si ustedes dicen que Dios es su Padre, entonces deberían tener temor. Deberían caminar con temor. Deberían caminar con reverencia. Deberían caminar apreciando el hecho de que Jesucristo derramó su sangre en favor de usted. Yo siempre le digo a ustedes, hermanos, en nuestra iglesia, le digo a mis hermanos en la iglesia,
Si usted va a andar pecando, si usted va a andar ensuciando el nombre de Dios, si usted va a andar por ahí en las calles con malas juntas, consumiendo cosas que no debe, diciendo cosas que no debe, por favor no le diga a nadie que yo soy su pastor. ¿Por qué? Es simple. Yo no le enseño estas cosas a usted. Nosotros en la iglesia Fortaleza, ¿qué enseñamos? Enseñamos a caminar en santidad. Enseñamos a leer la Escritura, enseñamos a orar, enseñamos a reflejar con nuestra vida lo que predicamos. Y si usted no va a vivir una vida de acuerdo a la palabra que se enseña, entonces por favor no le diga a nadie que usted va a nuestra iglesia. No porque nos dé vergüenza, hermano, sino que porque la gente, el mundo, va a relacionar su vida con la enseñanza de la iglesia, con la enseñanza de la palabra de Dios. La van a relacionar, la van a conectar y van a ver la desconexión. No debería usted decir que es hijo de Dios si usted no tiene temor del pecado, si usted no valora la sangre de Cristo. Ahora, hermanos, vean, si usted siente que no tiene temor de Dios, si usted siente que le falta temor, que usted piensa en el pecado como si fuera algo normal y no aprecia la sangre de Cristo, pero usted ve que está mal el no sentirse así, vaya al Señor y el Señor restaurará en usted un nuevo corazón y le dará un nuevo afecto, un nuevo deseo por santidad. Dios es fiel, hermanos. Santiago dice, el que le falte sabiduría, que pida. Y si a usted le falta temor, y el temor es el principio de la sabiduría, si a usted le falta temor de Dios, pídala. Y el Señor se la va a dar. El Señor se la va a dar. Como que me llamo Gonzalo Córdoba, que la Biblia dice, pedid y se os dará. Santiago dice, ustedes piden mal porque piden solo para su carne. Y este deseo no es para nuestra carne, es para avivar nuestro espíritu. Yo estoy seguro que si golpeamos la puerta de Dios y decimos, Señor, restaura en mí un corazón temeroso, el Señor lo va a hacer. El Señor lo va a hacer porque Él le ama a usted. Nos dice que fuimos rescatados por medio de la sangre de Cristo. Cristo que fue como un cordero sin mancha y sin contaminación. Me encanta esto, hermano. Me encanta cómo Pedro describe a Jesucristo como un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿A qué se refiere Pedro? Pedro era judío, hermanos. Pedro conocía la historia de Israel y conocía los rituales judíos. Y conocía que en la historia de Israel Dios había provisto un cordero para rescatar a su pueblo del juicio que él iba a traer sobre la nación de Egipto. Y Dios le dijo al pueblo, hey, consigan un cordero, mátenlo y pinten los dinteles de su puerta con su sangre, porque cuando yo envíe al ángel de la muerte, y cuando el ángel de la muerte vea la sangre en sus puertas, el ángel pasará y no los tocará. Y vea, hermanos, Cristo es ese cordero, Cristo es el cordero pascual que derramó su sangre y la puso sobre nosotros. Y el ángel de la muerte no nos tocará. Y no me estoy refiriendo al ángel de la muerte física, hermanos, porque todos vamos a morir, ¿ok? Ya sea porque que muramos de viejo, que muramos por el COVID, todos nos vamos a morir. El COVID no está haciendo nada diferente en este mundo, hermanos. Simplemente se está llevando a gente que se iba a morir. Igual, gente se está muriendo antes, hermano, y es triste. Gente que no estaba preparada para partir. Pero la verdad es que todos vamos a morir. Todos vamos a morir, pero no todos moriremos eternamente. No, hermano, si usted ha puesto su fe en el Cordero sin mancha y sin contaminación y la sangre de este Cordero está sobre usted, déjeme decirle, usted vivirá para siempre. Aunque su cuerpo muera, su espíritu vivirá para siempre. Y Dios le dará un nuevo cuerpo y estará en su presencia para siempre. Aleluya. ¿Usted anhela esto? Yo lo anhelo, yo lo deseo. Yo miro la eternidad y yo digo, Señor, yo quiero estar contigo. Gracias por este Cordero hermoso. También nos dice en el versículo 20 que Cristo como Cordero estaba destinado de antes de la fundación del mundo. Él ya estaba destinado para esta obra, hermanos. ¿Cómo puedo explicar esto yo? No lo puedo explicar honestamente. Honestamente, aquí es donde el lenguaje de la Biblia
sale de mi capacidad de entendimiento. Lo que sí sé, hermanos, lo que sí sé y lo que sí le puedo afirmar a través de este versículo es que los planes de Dios son planes eternos y comenzaron antes de que el mundo fuese fundado, antes de que usted existiera, antes de que yo existiera, antes de que siquiera pecáramos. ¿Okay? Los planes de Dios comenzaron desde antes de la fundación del mundo, y antes de la fundación del mundo Cristo fue apartado, destinado para ser nuestro Salvador. Esto es completamente bíblico, hermanos. Eso es lo que dice Efesios 1. Él nos predestinó antes de la fundación del mundo. Él lo escogió a usted. Él lo tomó, lo miró y dijo, usted es mío para siempre. Él no simplemente miró al futuro y dijo, mira, Isidora va a creer en mí. Mira, Carmencita va a creer en mí. Qué bueno, entonces voy a mandar a mi hijo por ellos. No. El Señor dijo, no, Isidora es mía, Carmencita es mía, Sobeida es mía, Gonzalo es mío, Jesús es mío, Romeo es mío. Y yo envío a mi Hijo Jesucristo para rescatarlos y hacer una obra perfecta en ellos. Él nos predestinó, hermanos, y eso es lo que la Biblia dice. ¿Okay? No lo inventé yo, no lo inventó Calvino, no lo inventó Agustín. Esto es lo que la Biblia dice. Y si alguien tiene algún problema con el hecho de que Dios nos escogió, que se las vea con la Biblia, no conmigo. Cristo, el Cordero Pascual, derramó su sangre por nosotros para rescatarnos de la muerte. Desde antes de la fundación del mundo. El versículo 21 nos dice, mediante el cual creéis en Dios. Mediante el cual creéis en Dios. Hermanos, nosotros creemos en Dios Padre por medio de Jesucristo. Una de las doctrinas, una de las enseñanzas más importantes de la Reforma Protestante y del mundo cristiano es esta. Somos salvos por gracia, por medio de la fe, solamente en Jesucristo. Jesucristo es nuestro mediador. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino. Nadie viene al Padre si no es por mí. Es mediante Jesús que somos salvos. Es mediante la sangre de Cristo que tenemos vida eterna. Es mediante Cristo que tenemos una relación con el Padre nuevamente. Solamente tenemos un mediador entre Dios y los hombres. Dice Pablo en 1 Timoteo 2:5, Jesucristo, hombre. Solo uno. No hay más mediadores. No hay negritas, no hay virgencitas, no hay santos, no hay nada que se compare a la mediación que Cristo puede hacer en favor nuestro. Solo necesitamos uno, un solo mensajero, un solo mediador, uno solo, y ese es Cristo, mediante el cual nosotros creemos en Dios. Entonces, hermanos, vea. Nuestra esperanza, la salvación que el Señor nos ha dado, o la paternidad de Dios sobre nosotros, debemos nosotros demostrarla. Debemos demostrarla, debemos aplicarla, debemos vivirla. ¿Cómo? La semana pasada vimos con la mente, pero hoy con nuestra conducta, con nuestro cuerpo, con nuestro cuerpo. Ama al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Tu cuerpo, tu fuerza física, tu conducta. Ama al Señor con toda tu fuerza, con toda tu conducta. Ámalo a Él, ámalo, sírvele, entrégale tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable, que es vuestro culto racional, dice Pablo en Romanos 12. Entrégale tu cuerpo en sacrificio vivo, entrégale tu conducta al Señor. Debemos demostrar que somos hijos de Dios realmente con nuestra conducta. ¿Por qué? Porque Cristo murió por nosotros, derramó su preciosa sangre por nosotros, sangre como de un cordero destinado antes de la fundación del mundo, por medio del cual nosotros creemos. ¿Pero para qué? ¿Para qué, hermanos? El propósito nos dice en el versículo 21, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí Pedro? Pedro nos está diciendo lo siguiente.
Dios el Padre resucitó a Jesucristo para que ustedes crean en Él, para que ustedes puedan llegar a creer en Él. ¿Qué es esto? Es que la fe que nosotros tenemos en Dios es un regalo de Dios. Es un regalo que proviene de parte de Dios por medio de la resurrección de Cristo. Que la fe que nosotros tenemos en Dios no es obra nuestra, no es que nos convencimos finalmente, no, el Señor nos convenció, el Señor nos dio un nuevo corazón, como dice Ezequiel 36, cambiaré tu corazón de piedra y te daré un corazón de carne para que puedas creer por fin. Esto es lo que dice Efesios 2, por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de ustedes, es un regalo de Dios. Efesios 2, 8 y 9. Lo puede revisar si quiere. Esto no es de ustedes. Esta fe que ustedes tienen en Cristo no viene de ustedes. El hombre no crea fe, el hombre crea ídolos. El corazón del hombre crea ídolos todo el tiempo, no crea fe. El corazón del hombre crea pecado, malos pensamientos, es lo que dice el Señor. Del corazón del hombre vienen los malos pensamientos, las idolatrías, la fornicación y todas estas cosas del corazón del hombre. El corazón del hombre no produce fe. El Señor nos dice que Cristo murió en favor nuestro y resucitó entre los muertos para que nosotros pudiésemos creer, para que el Señor nos pudiese dar a nosotros una nueva mente y una nueva conducta y una nueva fe. Fe en Él, hermanos, fe. Como siempre les digo, hermanos, si usted va a la fábrica de galletas Marías, ¿qué va a encontrar? Galletas. ¿Por qué? Porque una fábrica de galletas produce galletas. Es tan simple como eso. El corazón del hombre no es una fábrica de fe. El corazón del hombre es una fábrica de ídolos. Es una fábrica de pecado y de pecaminosidad. ¿Cómo puede haber fe dentro del hombre? Tiene que ser puesta desde afuera. Alguien tiene que venir y poner fe en nosotros. ¿Por qué? Porque no la creamos. Más bien nosotros creamos anticuerpos hacia la fe. Pero el Señor, con su gracia poderosa e irresistible, Él viene sobre nosotros, cambia nuestro corazón de piedra, muerto, podrido, y nos da un nuevo corazón capaz de creer, capaz de creer. El Señor nos rescató, el Señor nos salvó, el Señor dio todo por nosotros. Debemos entonces nosotros vivir una vida que demuestre que realmente hemos sido escogidos, que realmente somos hijos de Dios. Usted no me puede venir a decir que usted es hijo de Dios cuando su vida no lo refleja. Es lo mismo que usted no me puede decir que usted es un vegetariano que come carne. Si usted ama su pecado, si usted está feliz con su pecado, y si usted no tiene ninguna intención de dejar su pecado, usted es un vegetariano que come carne. En otras palabras, usted no es cristiano. Pero si usted está luchando, hermano, y si usted sufre cada vez que peca, y usted llora en la presencia del Señor, y usted desea mortificar su pecado y está luchando, está batallando la pelea, está dando la pelea todos los días, luchando en contra de esos hábitos. Si usted está en esa posición, déjeme decirle, usted es un hijo de Dios, porque los hijos de Dios peleamos contra el pecado. Tenemos una lucha constante en contra de nuestra propia carne, contra el mundo que nos quiere ver caer y contra Satanás, el enemigo de nuestra alma. Nosotros tenemos una lucha constante hasta el último día de nuestra vida, como dice Pedro, todo el tiempo de nuestra peregrinación. Nos conducimos con temor, sabemos que somos débiles, pero no damos el brazo a torcer, no nos entregamos a nuestras pasiones, confiamos en que Dios nos santifica, confiamos en que Dios nos sostiene. Si ahí es donde está usted, yo le digo, tenga paz, el Señor está con usted, el Señor le dará la victoria, el Señor redimirá su cuerpo. A su tiempo, Él le glorificará y recibirá su fe en alabanza, gloria y honra, como nos dijo Pedro ya hace un par de sermones atrás. Vamos a orar. Padre Celestial, te doy muchas gracias por ser bueno, por ser nuestro Padre Celestial. Ayúdanos, Dios, a vivir una vida que refleje
que refleje realmente que somos hijos tuyos. Que el mundo nos vea pasar y diga, ahí va el Hijo de Dios. Él es hijo de Dios. Porque Él se parece a Dios. En la forma en la que actúa, en la forma en la que camina, en la forma que habla. Que nuestra forma de ser nos delate ante el mundo, que somos hijos tuyos. Gracias, Señor. Bendice a mis hermanos. Ayúdales en este tiempo y dales todo lo que ellos necesitan. Que ellos puedan levantarse y decir, el Señor me ha ayudado y no me ha abandonado. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite.